En el encuentro de hoy vamos a continuar el tema de la observación científica en ciencias sociales. Ya hemos hecho luz sobre qué es la observación en esta visión constructivista de la ciencia, superadora de una visión más cientificista o reduccionista, y sabemos que observar es interpretar. Estamos hablando entonces de observación científica. Y para comenzar a pensar las tipologías, los diferentes tipos justamente de observación científica, vamos a usar un esquema de Miguel Vallés, que él propone en su libro Técnicas cualitativas de la investigación social, y Vallés distingue tres ejes dentro de la tipología. Un eje donde diferencia observación común de observación científica, un segundo eje donde diferencia observación científica como un método y observación científica como técnica. Ahora los vamos a desarrollar uno por uno. Y una tercera diferenciación entre observación endógena y observación exógena. En el primer eje, entonces, justamente hace una distinción entre la observación común, casual, y la observación científica. ¿Cómo se pasa de la primera a la segunda? ¿Cómo se pasa de la observación casual a la observación científica? Con diferentes actitudes. Primero, orientándola hacia un objetivo concreto, formulado de antemano. El objetivo de la investigación, que por lo tanto se traslada al objetivo de la observación. Además, planificándola, determinando fases, aspectos, identificando lugares, personas para la observación. Controlando esa observación, o sea, relacionándola permanentemente con los propósitos de la investigación y con las teorías que le dan sustento, y también sometiéndola a controles de objetividad, fiabilidad, precisión y veracidad, como toda investigación científica. Esta caracterización de la observación científica que hace Vallés se completa con los principios que enumera Koenig, que se plantean por primera vez en su tratado de sociología empírica, y son los principios el primer principio que propone este autor es el principio de la constancia en la observación. Se encontrarían acá entonces lo que mencionamos recién, los aspectos de planificación y sistematicidad de la observación. Además, el principio del control de sesgo del investigador, sobre lo que hablaremos en un momento, los sesgos o desviaciones cognitivas, y el principio de orientación teórica, que se vincula con ese control que mencionábamos hace un momento y la relación permanente con la teoría. En cuanto al segundo eje, Vallés distingue la observación científica en cuanto método de conocimiento presente en cualquier técnica de investigación. Esto es una observación indirecta, o sea, cuando nosotros aplicamos una encuesta, observamos documentos, en cierta manera estamos haciendo observación indirecta. Es la categoría genérica de observación científica. En cambio, la observación directa como técnica se trata de otra circunstancia. El investigador, en este caso, presencia en forma directa el fenómeno que investiga. Vallés a esta caracterización agrega que, a diferencia del experimentador, del observador se espera que no manipule el contexto natural donde tiene lugar la acción observada. Y a diferencia del encuestador o del documentalista, del observador se espera que no se concentre solo en la información indirecta de los entrevistados o de los documentos, sino que se trata entonces de una observación directa. Estas características de la observación directa se fundamentan, por un lado, en la búsqueda del realismo
en contraposición al control que se da en el experimento o en la encuesta, y en la reconstrucción del significado de los fenómenos, contados también desde el punto de vista de los sujetos estudiados. El tercer eje, identificado por Vallès, distingue entre la observación participante como modalidad de observación exógena propia de los sistemas observados y la autoobservación como modalidad de observación endógena propio de sistemas observadores. Se trata de la introspección. Este concepto último viene de la cibernética. En lugar de aprender a ser un nativo en una cultura extraña, el nativo aprende a ser un observador de su propia cultura. El carácter exógeno de la observación participante, la primera de las dos que mencionamos recién, tiene que ver con el modelo antropológico de investigación clásico de otras culturas. Pero igual es bueno recordar que en la sociología la contraposición entre observación participante y autoobservación no es tan marcada como en la antropología. Luego, dentro de la observación participante, ya situándonos en esta última tipología que describíamos, la observación participante, también podemos notar diferencias o categorías y podemos identificar diferentes roles del investigador. Para esto podemos seguir el cuadro de Juncker, que es un clásico ya, que lo expone en su libro Trabajo de campo y que Vallès retoma. Juncker intenta esquematizar los posibles roles que puede asumir el investigador cuando aplica la técnica de la observación directa, de la observación participante en este caso. Entonces dice que hay dos roles extremos. Los tipos polares son tipos ideales, puede que no se den exactamente así, pero sirven como ejemplo. Por eso se dice justamente que son tipos ideales. El rol tipo 1, que ven a la izquierda, es de completo participante. En este caso entonces se da la máxima ocultación de la actividad de observación, o sea, no queda expuesto al observador y en cambio hay un alto grado de participación. En este rol, que Juncker denomina completo participante, entonces el observador se mezcla con el resto de los actores y su observación es disimulada. En el otro extremo está el rol de completo observador, donde su rol justamente de observador es totalmente revelado, mostrado, y no hay una participación por parte del observador. Estos dos serían los extremos y en el medio podríamos encontrar los matices. El rol tipo 2 de participante como observador, donde hay una ocultación o una negación parcial de la actividad de observación, pero con participación. Y el rol tipo 3, observador como participante, donde se muestra la actividad de observación y predomina justamente esta observación, no tanto la participación. Además de ver la correspondencia con estos roles ideales, debemos recordar que el observador que observa también es observado. Y esto es importante para los sesgos o las desviaciones cognitivas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, las personas observadas ejercen también de sujetos observadores, desde posiciones sociales diversas. Aparte de los roles que el observador vaya eligiendo, hay otros roles que le adjudican los miembros de la situación social que está observando. Y por último, los roles pueden ir cambiando, los roles ya sea de uno como del otro, del observador como del observado, pueden ir cambiando en el curso de la interacción que tendrá lugar durante el trabajo de campo, durante la investigación. Detengámonos por un momento ahora a pensar el instrumento que utiliza el investigador en esta técnica de observación.
El instrumento justamente son las notas de campo. Así como la entrevista utiliza un cuestionario, la encuesta lo mismo, la observación hace uso de las notas de campo. Y acá tenemos entonces distintas formas de notas, distintos tipos de notas. Podemos hablar de notas condensadas, que son aquellas que toma en el momento, en modo rápido, sintético, que entonces nos ayudan a ir levantando el dato en el momento en que lo observamos. El segundo tipo son las notas expandidas, que son las primeras, pero en forma ampliada. Una vez que ya concluye el acto de observar, el investigador en privado agrega todos los detalles posibles, completa esa nota, las hace más amplias, más claras, por eso se llaman notas expandidas. Otro tipo de notas de campo son las notas del diario de campo, y sería como una columna paralela a las notas propiamente dichas, donde el investigador anota todo lo extra a la observación, sus sentimientos, sus miedos. Es como un registro, dicen los autores, un registro introspectivo, que se diferencia, justamente para evitar sesgos, de la nota pura, de la nota concreta, sin análisis o sin interferencia de los sentimientos personales del observador. Y por último, las notas de análisis e interpretación son unas notas que se sitúan a mitad camino entre las notas propiamente dichas, las notas condensadas o expandidas, y la redacción final del informe. Porque ya en este punto vamos a incluir en nuestras notas los análisis y las interpretaciones del investigador. Es en este punto donde el observador comienza a realizar las primeras conclusiones, incluyendo, como les decía, también su análisis y sus interpretaciones de lo que ha observado. Ahora bien, vamos a mencionar los principales sesgos cognitivos que marcan los metodólogos en el momento de aplicar la técnica de observación. Estos sesgos son, como les decía antes, desviaciones, limitaciones, que nos alteran un conocimiento completo y correcto. El primer sesgo es el efecto halo. El halo es el efecto luminoso que rodea a la luna, por ejemplo, o el círculo que tienen a su alrededor algunas imágenes sagradas. Esa es la definición de halo en el diccionario. En este contexto llamamos efecto halo al error asociado generalmente a la inexistencia de datos o a una alta incertidumbre que lleva a afirmaciones incorrectas, exageradas sobre determinada cuestión. El efecto halo da una importancia extrema a las primeras impresiones. Por ejemplo, un efecto halo es lo que algunos expertos opinan sobre cuestiones no directamente vinculadas a su área de conocimiento y son tomadas como ciertas por justamente esa capacidad que se les atribuye, difusa sin determinar, como cierta capacidad absoluta para opinar sobre todo. El efecto halo consiste entonces en la realización de una generalización errónea, equivocada, a partir de una característica única de un objeto o de una persona. Se relaciona con lo que llamamos también en el lenguaje común como primera impresión. Esto, transformado o llevado a la investigación científica, transforma este efecto en un sesgo cognitivo, en una desviación por la cual la percepción de un rasgo en particular influye en la percepción de los siguientes rasgos que conozcamos de esa persona, de ese fenómeno, de esa situación. ¿Por qué sucede esto? Porque dicen los expertos que es que los seres humanos tenemos una capacidad cognitiva limitada, y por ello los primeros elementos que saturan nuestra memoria
reduce nuestra capacidad de comprender los siguientes elementos o reduce nuestra capacidad para recordar los últimos elementos. Otra explicación de este efecto argumenta que las palabras iniciales de una situación, de un discurso o las imágenes iniciales de un fenómeno generan una imagen a través de la cual el resto de la información es filtrada. Los seres humanos entonces tenemos tendencia a que nos guste o nos disguste todo sobre una persona, sobre un líder, sobre una situación, dependiendo cuál es la primera característica que vemos o lo que más destaca. Y esto también sucede entonces en nuestro rol de investigadores académicos. Por eso tenemos que estar siempre alertas para identificar este efecto distorsionador. Un segundo sesgo cognitivo es el efecto Hawthorne, que refiere al efecto de activación general, dicen los autores, más o menos duradero, entre los observados y debido a la presencia del observador, percibida generalmente como valorizante. Por ejemplo, si un director de escuela llega al aula a presenciar una clase, deberíamos tener en cuenta este sesgo, el efecto Hawthorne, que supone que la misma presencia del director provoca un cambio en las actitudes de los alumnos observados, ¿verdad? De los alumnos y de la profesora, del profesor, de la maestra, del maestro que esté a cargo. Es de suponer que todos se comportarán mejor, estarán más atentos, la clase será ordenada. Lo mismo pasa en las investigaciones sociales cuando se observan alguna actividad humana, ya sea que se observe una asamblea partidaria, una reunión sindical. Tendremos que tener en cuenta entonces este efecto entre los observados debido a la presencia del observador. Recuerden entonces que cambiamos nuestra actitud cuando sabemos que estamos siendo observados. Por ende, cambiarán también aquellos a los que observamos cuando sepan que los estamos observando. Otro sesgo a tener en cuenta y sobre lo que alertan los metodólogos es el efecto de congruencia o contraste. Y está ligado a la distancia o a la cercanía entre lo que observamos y las experiencias anteriores que tengamos. Entonces este efecto de congruencia o contraste está ligado a la distancia entre lo que es observado y las experiencias o los análisis anteriores del observador. Por último, otro sesgo a tener en cuenta es el sesgo de la concentración, que nos provoca excesiva concentración en los elementos más salientes, más fuertes, en los tiempos más fuertes de la actividad, en perjuicio de los otros momentos menos salientes, menos evidentes y en perjuicio también de las rupturas en la actividad. El impacto de todos estos sesgos, desviaciones, limitaciones en el conocimiento, en la observación, puede ser parcialmente reducido con la formación, con el adiestramiento del investigador en esta técnica justamente, en la recogida sistemática de los datos a través de la observación. Pueden revisar estos temas fundamentalmente en dos textos que tienen en la bibliografía, el texto de Massonat, que está incluido en el libro Observar de Blanchet, y pueden llegar hasta la página 29, y el manual de Miguel Vallés, específicamente el capítulo 5 que trata sobre observación.